Bienvenidos sean y este espacio lo hemos titulado Estudiando a Profundidad. Así que damos la bienvenida a todos los que ya están conectados para poder comenzar este tiempo de estudio. Y ahora vamos a estar estudiando o más bien analizando el concepto griego del que hemos estado hablando durante ya dos partes de estas tres que se han transmitido. Y esta es la parte número 4. Así que quiero darles la bienvenida y hoy haremos este análisis morfológico del verbo griego eclesiazo, que viene del término griego eclesía. Como ustedes saben, la palabra cajal, que es un término hebreo, que 72 doctores o rabinos judíos, unos 300 años antes de Cristo, tradujeron la Torá o el Pentateuco del hebreo al griego. Y cuando ellos quisieron expresar el concepto de cajal, que es la convocatoria, es un verbo, el convocar o reunir, pero también un sustantivo que se refiere a la congregación o la asamblea o el suceso de el grupo de gente que se había reunido, convocados por Dios para estar reunidos en torno a Dios, para escuchar su mensaje, para recibir su pacto. Ese término hebreo cajal fue traducido por aquellos 72 traductores rabinos judíos al término griego eclesía, pero también utilizaron un verbo que se compone del término griego eclesía. ¿Y por qué estamos estudiando este tema de la iglesia? Porque hay muchas corrientes de enseñanza doctrinal, tanto entre los grupos cristianos, incluso hay grupos cristianos en términos generales, hablamos de cristianismo en términos generales en el concepto sociológico. ¿Por qué hablamos de concepto sociológico? Porque en la sociología se le llama cristianismo a doctrinas de enseñanzas y de creencias acerca de Cristo, acerca de la iglesia, acerca del Nuevo Testamento, etc. Y en términos de la sociología se le llama cristianos a toda persona que profesa creer de alguna manera en Cristo Jesús. Ahora, esto yo quiero dejar claro, hacer esta salvedad de que utilizo el término en sentido sociológico, mas no en el sentido escritural, apegado al significado escritural, porque ese ya es otro tema. Pero aún entre los grupos, entre el cristianismo, sociológicamente hablando, hay congregaciones o grupos religiosos que están en contra de usar el término iglesia. No solamente en español, sino también en otros idiomas del mundo, están en contra de utilizar el término iglesia. Pero entre los grupos que también son judíos, ellos enseñan, sobre todo los ortodoxos, enseñan que la iglesia fue un invento de Roma, fue un invento en todo caso de hombres del siglo 3 y 4 después de Cristo, o incluso algunos maestros judíos enseñan que fue un invento de Pablo. Otros estudiosos también dicen que fue un invento, la iglesia fue un invento de Pablo o de Jesús. Pero estamos viendo con este trasfondo bíblico, con este trasfondo hebreo, cómo es que esto no es así. En términos lingüísticos, en términos escriturales, en términos bíblicos, la palabra iglesia no es un invento ni de Jesús, ni de Pablo, ni de hombres gentiles, ni de personas del siglo 3 o 4 de nuestra era, y mucho menos fue un invento de Roma, sino que este término iglesia viene del término griego eclesía, que era utilizado por los griegos, y cuando los hebreos tradujeron la Torá
creando la Biblia que nosotros conocemos hoy como la Septuaginta o la Biblia de los 70, ellos utilizaron el término eclesía para referirse a lo que ellos llamaban en hebreo Cajal, la congregación o la asamblea. Así que por eso estamos haciendo este estudio, pero hoy tenemos un tiempo de una clase bíblica, lo que sería una masterclass en estos términos, en estudiando a profundidad. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a hacer un análisis morfológico del verbo griego del que se compone esta palabra eclesía para formar un verbo. Y cuando hablamos de la morfología, estamos hablando de una parte de la gramática, el cual es el estudio del idioma tanto hablado como escrito y de sus diversas formas de expresar el lenguaje o la comunicación por medio de la lengua o el habla. Y cuando se habla de la morfología es un área de la gramática donde se estudian las palabras y se analiza las partes que conforman las palabras, y ahí se puede ver cuál es el origen o qué palabra fue la primera o la palabra original o la raíz de donde se compone otras palabras. Esto lo expreso en estos términos porque sé que hay muchas personas que ven el canal y que muy posiblemente no saben nada de esto. Pero también sé que hay personas que han estudiado el griego, que han estudiado gramática, que han estudiado el hebreo de manera académica, de manera seria o de manera sistemática, y que han aprendido todos estos conceptos. O incluso hay personas que tienen un nivel académico secular también, donde han crecido en esos estudios gramaticales. Así que hoy vamos a hacer un estudio morfológico, un análisis morfológico de este verbo griego. Y quiero decirle que voy a compartir también algunas fuentes de donde he tomado la información, porque no quiero dar aquí la idea de que esto lo estoy inventando yo. Por supuesto, el estudio serio no se trata de eso. Y sobre todo cuando somos investigadores de algún tema. Si nos consideramos investigadores serios, vamos a recurrir a las fuentes, directamente a las fuentes. Y quiero decirle que para esto yo he coleccionado alrededor de 6 documentos de la Biblia Septuaginta o Septuaginta en griego, que son de diferentes, llamémosle casas editoriales, o de diferentes especialistas que se han dedicado al estudio y también a publicar la Biblia griega. Pero nosotros vamos a basarnos en algunos textos. Principalmente voy a utilizar hoy un texto de Levítico, donde vamos a ver el verbo del cual estuvimos hablando en la parte número 3. Y vamos a compartir entonces estas fuentes, o por lo menos algunas de estas fuentes que he consultado, porque cuando se hace un estudio de la Septuaginta, déjeme decirle que se tiene que saber, por lo menos se tiene que saber algo de griego. Y el griego en el Nuevo Testamento es mucho más fácil encontrar fuentes griegas del Nuevo Testamento, mucho más fácil encontrar fuentes o libros o, digámosle, copias del Nuevo Testamento en griego, el griego koiné del Nuevo Testamento. Pero cuando hablamos de la Septuaginta, hay que hacer una búsqueda un poco más dedicada, más exhaustiva, y sobre todo hay algunas diferencias gramaticales entre los términos que se utilizan en la Septuaginta, porque estamos hablando aproximadamente de 300 años antes del Nuevo Testamento. Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, fue escrita la traducción al griego de la Torá. Y hay algunos términos que son arcaicos, que son bastante antiguos, que fueron utilizados, que eran utilizados en el griego de ese tiempo,
y que fueron utilizados en la Septuaginta. O hay palabras que cambian en cierta manera y que en el Nuevo Testamento no aparecen esas palabras, no aparecen esos usos, esos modos o formas de las palabras. Y este es uno de los casos del verbo del cual se forma esta palabra verbal, este término verbal que se origina en la palabra eclesía, porque eclesía es un sustantivo. Pero cuando hablamos del verbo que se compone de la palabra eclesía, encontramos este verbo en la Septuaginta cuando aquellos 72 doctores hebreos tradujeron del hebreo al griego y utilizaron esta palabra como verbo. Pero este verbo, en primer lugar, quiero decirle, no se encuentra fácilmente, por lo menos en Strong, si usted lo busca en los léxicos más utilizados entre los estudiosos o los estudiantes de la Biblia, entre los cristianos, no vamos a encontrar ese término. Y cuando consultamos la morfología, los libros de morfología del Nuevo Testamento, tampoco vamos a encontrar información sobre eso. Es por eso que se necesita de un estudio más exhaustivo para poder analizar este término. Yo he realizado estos estudios hace algunos meses atrás en que me dediqué a investigar sobre este tema y recabando información de diferentes especialistas del griego, y no solamente del griego del Nuevo Testamento o de la Septuaginta también, sino de los diferentes tipos de griego que se han hablado a lo largo de los siglos. Y es ahí que hemos podido encontrar información acerca de este verbo. Así que, bueno, es solamente para interesados. Si usted está verdaderamente interesado en conocer a profundidad las Escrituras, estoy seguro que usted se va a quedar, y le quiero invitar a que me deje sus comentarios y también me deje acá su me gusta. Con eso nos ayuda a llegar y alcanzar a más personas con todo este contenido. Así que vamos entonces a tomar el tiempo también para poder ir contando el tiempo que vamos a tardar, porque no quiero que este espacio se vuelva muy largo, porque quiero compartir este tiempo que sea fácil también de que las personas lo puedan compartir. Deseo que las personas puedan compartirlo fácilmente, y al ver un video que no es muy largo, les va a resultar un poco más fácil. Así que bueno, vamos a pasar ya al tiempo y bienvenidos sean todos. Pasamos ahora a compartir la Biblia y enseguida voy a compartirles también las fuentes que he consultado. Voy a compartirle incluso algunas páginas web donde especialistas han puesto al acceso público todas estas fuentes, porque cuando se hace un estudio de investigación serio, se muestran las fuentes y se comparte desde las fuentes. No lo que yo escuché, no lo que me dijeron, no lo que oí en una clase, no lo que oí. No. Investigación es que vayas directamente a las fuentes y que puedas comprobar de ahí directamente. Y eso es lo que queremos hacer en este segmento en el canal. Así que estudiando a profundidad. Vamos entonces al texto que es el que vamos a utilizar ahora para hacer este análisis, esta investigación. Es Levítico 8:3. Así que vamos a ir a Levítico 8:3 y vamos a ir acá a nuestra Biblia y vamos a buscar el texto 8:3 y voy a compartir acá el texto nuevamente. Dice: y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí hemos dicho que la palabra reúne en español, que es traducida en Reina Valera, y que la Biblia textual traduce como congrega y congrega. Congregar, pues en español es un verbo, que es una palabra que hace ver acción o ejecutar alguna acción. Y este término en hebreo es hagel, que viene del verbo kahal, que hemos dicho que se refiere a la acción de congregar, de convocar, de hacer que la gente se reúna. Y este verbo hemos dicho también que
Este verbo en la Septuaginta, vamos a mostrar acá la Biblia, porque vamos a mostrar acá en la Biblia que tengo acá. Vamos a mostrar. Aquí tengo ya entonces el texto en la Biblia textual. Y congrega, puede usted ver acá, y el término hebreo es Hagel. Acá que lo tiene de su lado derecho. Así que, bueno, tenemos ahí pues el versículo que lo estamos viendo ahora. Y aquí está, Hagel, que corresponde a congrega. Y cuando aquellos sabios doctores de la Torá, aquellos hebreos conocedores de la Torá, tradujeron al griego este versículo, vamos a buscarlo acá. Un documento aquí, una Biblia Septuaginta en Eastword, que está disponible incluso en el sitio oficial de Eastword, y se titula o se llama Greek OT, que es Greek Old Testament o Septuaginta, ¿verdad? Bueno, pero nos dice el versículo 8, Kai pasanten synagogen, y este es el término que en hebreo es Eda, synagogen o sinagogen, sinagogen, que es en este caso por el acento, que de ahí viene la palabra sinagoga, hemos dicho. Pero lo que nos interesa ahora analizar es el verbo que está aquí, como eclesiason. Y esto que queremos nosotros ver ahora es eclesiason, y queremos subrayarlo, eclesiason. Y este es el término eclesiason, que es el verbo en griego. Y por eso he mencionado en partes anteriores que este término se refiere a no solamente un sustantivo. Antiguamente, y según los especialistas, ellos han analizado que este es un verbo arcaico, es un verbo muy antiguo del griego y que cayó en desuso. ¿A qué se refiere el desuso? Cuando se habla del desuso, es que conforme fue pasando el tiempo, el lenguaje, la lengua va evolucionando, va sufriendo cambios, donde las personas dejamos de utilizar algunas palabras, algunos términos, y suenan ya raros, suenan ya obsoletos, y se van sustituyendo esos términos por otros términos o por otras palabras, hasta el grado de que aquella palabra, cuando se deja de usar, ya prácticamente nadie la conoce. Nadie la usa y nadie la conoce. Y esto es lo que sucedió con este verbo que tenemos subrayado acá. Este verbo que tenemos subrayado acá, y que ahora lo voy a resaltar también. Eclesiasón. Y cuando nosotros vamos a la morfología en Eastword, no nos va a aparecer una morfología ahí definida. No nos va a aparecer acá, solamente nos dice, es más, ni siquiera nos aparece el código, como ustedes pueden ver acá. No nos aparece un código correspondiente al léxico de Strong, no nos aparece. Es decir, en el estudio de Strong, en todo el diccionario de términos griegos del Nuevo Testamento, por eso se llama así el diccionario de Strong, de palabras griegas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Strong lo que hizo fue un estudio exhaustivo de las palabras del griego, pero del griego que está en el Nuevo Testamento. No es un diccionario de definición de términos del griego del Antiguo Testamento. No, porque en el Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, hay términos griegos que se utilizaron y que dejaron de usarse con el paso de las décadas y los siglos. Hasta el tiempo del Nuevo Testamento ya no se usaban, pero están presentes en el Antiguo Testamento, en la Biblia griega, el Antiguo Testamento griego, Septuaginta. Y este es el caso donde en la Septuaginta no nos van a aparecer códigos de Strong
allí. ¿Por qué no nos aparece? Porque Strong no registró estos términos puesto que no están en el Nuevo Testamento. Entonces, nos aparece un tipo de morfología acá que es un poco compleja de entenderla. Entonces, para poder tener una garantía que sea fiable o fidedigna, para poder definir este término o poder entender la morfología de este término, he consultado algunos sitios de algunos especialistas. Yo tengo aquí un documento que voy a compartir ahora también en pantalla, lo tengo en PowerPoint. Vamos a ponerlo acá también. Vamos a ver si creamos acá ya una nueva ventana y vamos a... Muy bien, y vamos a compartir entonces este concepto que tengo acá. Voy a compartirlo de esta manera. Ok, y vamos a ampliarlo un poco más para que usted también pueda verlo. Ahora voy a compartírselos, solo estoy acomodándolo acá y ya lo tenemos aquí. Entonces yo he hecho un pequeño documento con toda esta información que quiero compartir con ustedes ahora. En esta información he hecho este análisis de la morfología del verbo eclesiazo. Y acá tengo un poco de información que he podido recabar para que ustedes puedan observar. Y vamos a ampliarla un poco más. Vamos a ampliarla un poco más y la tenemos de esta manera así. Entonces, en el versículo de Levítico 8:3 se menciona por primera vez el término eclesiazón, que es eclesiazón, el cual es un verbo. Es un verbo. Y tengo acá una captura de pantalla acá que voy a ampliar ahora. Y aquí está en este cuadro que yo capturé. Está acá subrayado en amarillo resaltado. Ustedes pueden ver aquí. Eclesiazón, donde está mi puntero, eclesiazón. Ahí está el término. Y al darle clic derecho nos aparece la morfología que nos dice el tiempo de este verbo es aoristo. En este caso de Levítico 8:3. En el griego hay un tiempo verbal que se llama aoristo, que tiene una particularidad que resalta más que un tiempo, quiere resaltar la forma, el verbo aoristo. En este sentido, traducen los doctores hebreos, los 72 doctores que crearon la Biblia Septuaginta, traducen en un tiempo aoristo lo que es el verbo cajal, cuando Dios le dice reúne a toda la congregación, reúne. Y el griego está haciendo énfasis acá en la forma que se lleva a cabo la acción. Eso es lo que hace ver el aoristo. Y la voz nos dice que es voz activa, como usted puede ver acá. Ok, vamos a ponerlo un poquito más arriba para que ustedes puedan verlo. Vamos a ver acá un poco más. Acá vamos a bloquear esto. Esto también. Y vamos a tomar esto un poco más arriba para que puedan ver. Y acá, bueno, lo tengo exactamente aquí arriba. Y ustedes pueden ver acá. Yo tengo acá voz activa, modo imperativo. O sea, es una orden. La voz activa es que la persona, el sujeto realiza la acción, y el modo imperativo es que es una orden, y la persona es la segunda persona, o sea, tú, que Dios le está diciendo a Moisés, tú reúne, y el número es singular, ¿verdad? Eso es en cuanto a la morfología de este verbo que se utilizó por primera vez en Levítico 8:3, donde se menciona el verbo eclesiazón. Es decir, cuando se traduce del hebreo al griego,
Lo que hicieron los especialistas en la Biblia hebrea, lo que hicieron es buscar el término griego más adecuado al término hebreo que nos aparece en la Biblia. Y nosotros podemos ver ahora acá, que es la palabra Hagel, que es el hebreo, y es traducido como eclesiason. Acá, eclesiason. Aquí está, eclesiason. Y esta información, de acuerdo a la morfología, nos está haciendo ver ya al griego lo que los 72 sabios o doctores hebreos conocedores de la Torá y del hebreo, al traducir al griego, ellos quisieron plasmar en el término lo que Dios le está diciendo a Moisés. Moisés está recibiendo la orden. Dios le dice, tú reúne, es la orden, reúne, convoca a toda la congregación. La acción es la que se hace ver con este verbo. Pero hablando un poco acerca de las fuentes, porque yo consulté algunos otros documentos, otras copias de la Septuaginta, de diferentes fuentes, porque quise tener certeza de cómo se está presentando el término. Entonces, debido a eso, es que consulté diferentes fuentes griegas. Así que tenemos acá, entonces, en una de esas fuentes que he consultado es, voy a compartirlo ahora acá. Vamos a ver acá, vamos a compartirlo. Ok, aquí está. Muy bien. Así, bueno. Ok. Una de estas fuentes que he consultado, como ustedes pueden ver aquí, es The Old Testament in Greek according to the Septuagint. Dice, bueno, el Antiguo Testamento en griego de acuerdo a la Septuaginta, y esta es de Henry Barclay Sweeney o Sweet, y de la Universidad de Cambridge, dice, eh, este documento, y en específico Cornell University Library. Así que este es uno de los documentos que consulté. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es importante consultar varios documentos? Le voy a comentar por qué. ¿Por qué es necesario consultar varios documentos? Otro documento que consulté, también que ustedes pueden ver ahora, es prácticamente el mismo documento, solamente que ustedes pueden ver aquí que es un documento que escanearon, un documento físico que escanearon. Y acá dice Henry Barclay Sweeney, es el mismo documento. Es importante consultar. Esto es como estudiar la Biblia en español en diferentes versiones. Entre más versiones usted puede consultar, mucho mayor seguridad tendrá y mayor comprensión de lo que la escritura en verdad está diciendo. Y esto es lo que hace complejo el estudio profundo de la escritura. Otro documento que he utilizado, también he consultado, que ustedes pueden ver acá, también es un documento que es un libro físico que escanearon y está en latín. Vetus Testamentum Graece, dice. Bueno, yo no sé latín, pero este documento está en latín, es decir, los estudiosos que hicieron este documento estudiaron el latín, pero cuando me refiero a que está en latín, es decir, toda la editorial, los editores, aquellos que se dedicaron a publicar este documento, hicieron el prefacio, la introducción, el prólogo, todo lo hicieron en latín.
pero la Biblia está en griego. Así que para que no vayan a decir, bueno, ¿cómo está consultando algo en latín si dice que no sabe latín? Bueno, es que el texto bíblico está en griego. La Septuaginta está en griego, no está en latín. Entonces podemos ver aquí abajo, podemos ver ya el texto, ¿verdad? Aquí está el texto ya en griego. Ustedes pueden ver aquí, estamos en este caso en Génesis, aquí Génesis, y nos dice que estamos en el capítulo 13, ¿ok? Estamos en el capítulo 13, si avanzamos aquí, la Biblia, aquí ya estamos en Levíticos, dice Levítico, o aquí estamos en Levítico, y estamos en el capítulo, acá en Levítico capítulo, vamos a ver acá la indicación, 13, ok, aquí estamos en 13 y estamos empezando ya el 14, aquí como ustedes pueden ver. Y nosotros vamos a ver Levítico capítulo 8, así que vamos a ir a Levítico capítulo 8 hacia arriba. Y esto es lo interesante de hacer un estudio profundo. ¿Por qué? Porque vamos a consultar en los idiomas originales los textos, y esto es ir a las fuentes originales. Esto es ir a las fuentes originales. Entonces, vemos acá, estamos en el capítulo 8 de la Septuaginta y vamos a ir al versículo 3. Ok. Y acá está, dice, Kai pasan ten synagogen ecclesiason epi ten turan. Ok, bueno, vamos a ver aquí, Kai. Acá está, voy a subrayarlo para que ustedes vean, Kai pasan. Aquí está, pasan ten synagogen, y voy a subrayar acá el término ecclesiason. Bueno, vamos a ampliarlo también un poquito más. Vamos a aumentar aquí un poco más. Vamos a aumentarlo un poco más. Vamos a ponerlo a 200, ok. Vamos a ponerlo un poco más. Vamos a ser generosos con el zoom. A ver si... Aquí está el texto, vea. Y aquí está el término. Y estamos en Levítico 8:3. ¿Por qué estoy haciendo esta consulta? Esta consulta del griego en diferentes fuentes. Porque es importante hacer algo de esta manera cuando se hace un estudio profundo, un estudio de investigación. Y es lo que yo estoy haciendo. Es decir, acá estamos haciendo investigación de manera incluso académica. ¿Por qué? Porque queremos llegar a personas que han estudiado todos estos temas o que son académicos incluso, pero que a lo mejor su área académica es otra, pero que por razones ellos se han vuelto incrédulos de Dios, incrédulos de Cristo o incrédulos de la iglesia, incrédulos de la Biblia. ¿Por qué? Porque han estudiado en cierta manera las escrituras bajo una óptica incluso atea o agnóstica. Pero también para aquellos que han estudiado y que posiblemente están ahora en un grupo mesiánico, un grupo posiblemente judaizante incluso, o un grupo judío, donde ellos han sido convencidos a decir, bueno, la iglesia es una mentira, la iglesia es un invento de Roma, la iglesia es una falacia, es una falsedad, la Biblia no aprueba y no respalda a la iglesia, entonces yo me salgo de la iglesia y me voy al judaísmo y me voy a formar parte y quiero hacerme judío de conversión. Bueno, todos somos libres de hacer lo que querramos y de creer lo que querramos creer, pero yo quiero darle la información, quiero brindarle la información para que usted tome una decisión bien pensada y bien informada. Ese es el punto, que usted tome una información y que a base de esa información pueda tomar sus criterios,
no solamente basado en lo que le dijeron o escuchó de un rabino o de un maestro o de un pastor o de un predicador o de un sacerdote o de un maestro de universidad, no, sino que acá estamos haciendo esto de poner a la mano, facilitar el acceso a toda esta información para que usted tenga directamente de las fuentes o por lo menos vea desde las fuentes toda esta información concreta y fidedigna. ¿Por qué? Porque aquí están las pruebas. Las pruebas están aquí en los documentos. Esto no es algo que yo me he inventado. Y volviendo entonces a la Vetus que tenemos acá, que es el Antiguo Testamento, como se le llama en latín, la Vetus, y que es la Septuaginta, que realizada por estudiosos en el latín. Y vemos entonces cómo acá está el término que es el verbo que estamos analizando. Ok, vamos a verlo nuevamente. Y aquí está. Ok, y aquí está el término. Vamos a reducirlo porque aquí me está creando un pequeño... se está congelando. Y voy a subrayarlo otra vez. Aquí está. Y vamos a ampliarlo a 400 nuevamente, a ver si nos carga. A ver si nos carga. Nos dice que este archivo tiene algunos problemas en cuanto a su compatibilidad. Sí, porque como es un trabajo que han hecho algunos, pero aquí usted puede ampliar. Yo voy a ampliar un poco más también mi ventana para que lo pueda ver así de esa manera. Ok, vamos a ampliar un poco más. Y aquí está. El término, ustedes pueden ver aquí arriba exactamente está eclesiason. Aquí está, eclesiason. Muy bien, hablando un poco de este verbo entonces que fue utilizado. Esta es una prueba clara de que la iglesia no es un invento del siglo primero, por lo menos el concepto. El concepto, estamos hablando del concepto. El término griego no es un invento o no es usado por primera vez en el primer siglo, no, sino que ya lo usaban los hebreos 5 siglos antes de que Cristo viniera. Y en ese sentido vamos a ir avanzando en las siguientes partes, vamos a ir avanzando hacia los diferentes usos que le daban los hebreos al término iglesia o eclesía. Porque sabemos que la iglesia de Cristo todavía no estaba presente, todavía no estaba realizada o fundada. La iglesia de Cristo todavía no estaba fundada, pero el término ya se utilizaba entre los hebreos y sobre todo entre los hebreos helenistas, los judíos helenistas. Pero el punto más fuerte aquí es que este texto que estamos viendo nosotros acá es un texto que fue creado que fue hecho por especialistas hebreos que hicieron este texto al griego y que ellos le dieron el sentido a este término cuando ellos tradujeron kahal al griego como eclesiasón, el verbo que en Levítico 8:3 estamos. Jagel del hebreo lo traducen estos doctores, estos maestros de Israel, lo traducen como eclesiason, utilizando por primera vez el verbo eclesiason. Bueno, voy a continuar ya con una parte más porque el tiempo ya se me ha ido y quiero invitarle a que me acompañe en los siguientes minutos en la siguiente parte porque voy a dejar ya esta parte aquí. Así que quiero invitarle a que dentro de unos minutos, 5 minutos más, esté pendiente a la parte número 5. Vamos a continuar hablando de esta morfología. Voy a compartir el documento que he realizado en PowerPoint. Así que gracias por compartir y por dejar su me gusta con el cual nos ayuda a llegar a más personas
y dejarnos también sus comentarios o sus preguntas. Así que le invito a que en 5 minutos más esté aquí pendiente porque voy a empezar la parte número 5. Saludos.